Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Manuel Pinto, analista en XTB. Como siempre, un verdadero placer estar con todos vosotros. Y en este vídeo, en esta ocasión, vamos a intentar actualizar lo que está ocurriendo en la sesión de hoy, qué es lo que ha ocurrido desgraciadamente en este fin de semana con los atentados de Israel. Como siempre, tenéis apuntado aquí mi correo electrónico manuel.pinto@xtb.es, y además encontraréis este vídeo en nuestros canales como pueda ser de YouTube, en los que tenéis la oportunidad de escribirnos, de darnos vuestro feedback, de ponernos vuestras dudas, que siempre estamos de verdad bueno, pues con el mayor de los intereses para poder solucionar cualquiera de vuestras preguntas y ayudaros en todo lo que podamos. Como estáis viendo en pantalla, en esta ocasión vamos a hablar sobre los atentados de Israel, lo que ha ocurrido durante el fin de semana, y vamos a intentar bueno, pues dividirlo en 4 puntos. En primer lugar, pues un poquito ponernos en contexto. Segundo, qué es lo que está ocurriendo en la apertura de los mercados en el día de hoy, los posibles escenarios y algunos activos que con esta situación puedan verse beneficiados. En primer lugar, parece que estos atentados de Israel, pues desde luego que no son al azar. Se cumplen ahora mismo 50 años, es el 50 aniversario de la primera gran crisis del petróleo tras la guerra de Yom Kippur, una guerra árabe-israelí que bueno, pues tuvo lugar en el mes de octubre del año 73, un conflicto armado que bueno, pues tuvo diferentes estados árabes con Israel. Tras la guerra de Yom Kippur, como decíamos, Hamás ha lanzado este fin de semana un ataque sorpresa, un ataque sin precedentes contra Israel desde la frontera de Gaza. Los mercados, hasta ahora principalmente preocupados por las consecuencias de los tipos de interés, por las decisiones de los bancos centrales, ven un nuevo conflicto, ven una nueva situación de inestabilidad tras el conflicto de Ucrania, tras las tensiones de Taiwán, y veremos los próximos pasos y las próximas semanas. ¿Qué es lo que ocurrió en los años 70? Pues lo que estamos viendo en pantalla fue una guerra árabe-israelí que en un conflicto armado en el mes de octubre del año 73 entre Israel y una coalición de estados árabes liderada por Egipto y Siria. También tuvo su intervención Irán, Líbano, y por tanto pues diferente a la situación actual. En ese momento, como estáis viendo en pantalla, la evolución del precio del petróleo y las subidas que vimos en su precio fueron vertiginosas, subiendo desde los $4 el barril hasta prácticamente los 16, multiplicando por 4 en su precio en apenas unas sesiones. Desde luego que no creemos que sea el escenario, que ahora lo hablaremos en las siguientes diapositivas, pero al mercado le asusta la incertidumbre, le asusta la inestabilidad, y además poder ver situaciones similares que hemos visto en el pasado. Desde luego, ¿qué es lo que estamos viendo hoy? Han sido subidas importantes, que han subido el petróleo desde los $83 barril hasta los $86, que hemos visto un 4 o un 5% de subida, y los mercados financieros en general, sobre todo en Israel, con caídas significativas. La imagen del gobierno, la imagen del país, un país en el que había tenido recientemente el sistema Pegasus de espionaje a nivel mundial como pues desde luego una admiración en cuanto a sus servicios de inteligencia, ha caído un poquito a esa imagen un poco más endeble ante ese ataque sorpresa por tierra, mar y aire histórico que hemos visto este fin de semana, sin darse cuenta de en ningún momento ni tener pistas sobre su posibilidad. Caídas, como decíamos, en los índices de Israel de más del 6%, la mayor caída desde el COVID, y en la divisa con caídas de casi el 10%, con movimientos del Banco de Israel para vender dólares y comprar su propia divisa, que podría dar y derivar en subidas de tasas de manera significativa ante esa posible debilidad y ese movimiento a la baja de la moneda. Bueno, como decíamos, el papel de Israel no es tan importante, de hecho podríamos decir que es insignificante a nivel mundial, pero aquí entran muchas otras ecuaciones. Hay que recordar que también en estos últimos días, y estáis viendo la caída del precio del petróleo, se hablaba sobre una posible solución del conflicto y un poquito a estrechar esas relaciones entre Arabia Saudí e Israel gracias a la mediación de Estados Unidos. Arabia Saudí además iba a ganar pues esa defensa de Estados Unidos, esa mejora de relaciones con Estados Unidos, y se había comprometido en principio a aumentar la producción de petróleo. Si aumentase la producción de petróleo, incrementaría por tanto en este sentido uno de los países principales productores del mundo, y eso implicaría caídas en el precio del barril.
Por tanto, es algo que hemos estado viendo en estas últimas sesiones. Parece que ahora queda todo en segundo plano ante el conflicto bélico, una guerra que se prevé larga, una guerra que se prevé duradera y sangrienta, desgraciadamente, y que además pues tiene estas repercusiones en cuanto a los precios de las materias primas. Hay que recordar también que Irán, que tenía una serie de sanciones por parte de Estados Unidos desde hace años, había incrementado la producción en los últimos meses de petróleo, compensando la caída de la producción de los países de la OPEP, ayudando por tanto a estabilizar el precio del barril. Las reservas estratégicas de Estados Unidos, que están en mínimos de los últimos 30 años, desde luego pues que es otro punch, otro impacto directo que afecta al gobierno presidido por Biden, y que en este sentido está incluso el precio del petróleo un 30% por encima del precio objetivo. Las reservas estrategia de petróleo pues son reservas que tiene Estados Unidos para en momentos un shock que podríamos ver del mercado en el que Estados Unidos pueda tener sus propias reservas, y que ha ido reduciéndose en los últimos meses hasta los mínimos, y que por tanto pues esperaríamos a ver nuevas compras por parte del gobierno, que de momento quedan paralizadas ante la situación actual. Los escenarios en los que creemos que podríamos ver el precio del barril de petróleo: un primer escenario, que es nuestro escenario base en el barril de petróleo de los $85 actuales hasta los $100. No parece que no pueda generar ni mucho menos niveles de estrés como vimos en los años 70, y que podría establecerse un umbral hasta, como decimos, esos $100. Es nuestro escenario base y es el que ahora mismo pues creíamos que podría tener más probabilidades. Un segundo escenario en el que haya una confirmación por parte tanto de Israel, de Estados Unidos, de la implicación de Irán en estos atentados, como así parece poco a poco que va saliendo a la luz. Ha sido el Wall Street Journal quien ya ha confirmado pues esa implicación y diferentes reuniones en Beirut, la ayuda de Irán para poder tener éxito en esta misión, y que además hemos visto a un ministro israelí en la mañana de hoy confirmando su posible implicación. Desde luego que elevar las tensiones entre ambos países derivaría en elevar también las tensiones con los países de la zona, con Líbano, por ejemplo, Arabia Saudí incluso, y eso podría derivar en un barril de petróleo también más alto, que podríamos establecer entre el 100 y $130 barril. Un tercer escenario, que es el menos probable, pero que ya sería el aumento total de tensión entre Israel e Irán, y que por tanto podría llevarnos el barril de petróleo hasta los $150. Como decíamos, también hay algunos activos que podrían verse beneficiados. Ahora mismo estamos viendo caídas en los mercados, dudas, inestabilidad, incertidumbre, pero creemos que hay 3 oportunidades de inversión que podríamos incrementar en nuestras carteras. Por ejemplo, el oro, a través del ETF EGLN.UK, un ETF en euros. El oro es, como sabéis, el activo refugio por excelencia. Lo vimos en los años 70, que prácticamente dobló su valor en apenas unos meses con este conflicto. Hay otros catalizadores como la evolución del dólar y como la rentabilidad en renta fija, que desde luego cada vez que es más atractiva esa renta fija, pues hace que el inversor que pasa de inversiones de activos de riesgo, como pueda ser acciones, y quiera tener opciones en cuanto a activos más seguros, podría, entre otras cosas, encontrar oro, podría encontrar renta fija. Cuanto mayor es la rentabilidad de renta fija, menos atractivo se hace el oro, porque no paga intereses. Así que, por tanto, pues aunque sea menos atractivo debido a cómo han subido las tasas, tener algo de esta materia prima, de esta inversión en cartera, pues siempre nos aporta algo de correlación y una cobertura ante situaciones de inestabilidad. Además, los gobiernos y bancos centrales en los últimos meses han incrementado sus reservas de manera gradual ante una posible escalada de tensión en diferentes puntos del mundo. Otra de las oportunidades, como decimos y hemos visto en otros vídeos, es la renta fija a corto plazo a través del ETF IB01.UK, renta fija de Estados Unidos. Aquí os he puesto una curva de tipos de cómo funciona, ¿vale? Pues para que os hagáis una idea, un año ofrece rentabilidades del 5,45, 10 años pues prácticamente en el 4,8%, y esta es una curva invertida, ¿vale? Invertida, por ejemplo, entre el 2 años, que da un 5,1, y el 10 años, que da un 4,8, ofrece más rentabilidad el de más corto plazo. Poco a poco nosotros lo que creemos es que va a ser más inclinada, más empinada, más steepening, debido a que esto es parte de los tramos, tiene más dependencia de la situación macro, que está siendo muy muy positiva, y por tanto, cuanto mejor es la situación económica, más
ofrecen la rentabilidad de los bonos a largo plazo. Las de lo corto plazo dependen más de los tipos de interés. Creemos que va a haber una subida de tipos en noviembre, pero a raíz de allí, de este mes de noviembre, ya creemos que se va a mantener estable. Hay que recordar, evidentemente, que uno de los principales riesgos de las subidas del petróleo es la inflación. Comparativamente empezaremos a ver en octubre, noviembre y diciembre, sobre todo, el efecto base del año pasado. Ya recordar que empezaron a bajar las materias primas energéticas de manera drástica en los últimos meses del año, y que además, si vemos la evolución al alza en el precio de estas materias primas, podríamos ver subidas importantes en la inflación que lleven a nuevas medidas de los bancos centrales. De momento, como decimos, escenario base no debería de ser esa escalada tan agresiva de tensión, aunque durante estos días, desde luego que veremos cruce de declaraciones de manera constante. Última oportunidad es el VIX, el índice de volatilidad o del miedo, que lo podemos encontrar a través del ETF LVO.NL, y que como catalizadores además puede ser la cobertura, puede ser la diversificación. Se aplica sobre el Standard & Poor's porque es un índice muy líquido y representa prácticamente el 80% de las compañías de Estados Unidos, y que, como podéis ver, cada vez que va a la baja el Standard & Poor's está subiendo el índice de volatilidad, y al contrario. Así que, por tanto, 3 oportunidades de inversión de activos que pueden verse beneficiados, y que sobre todo el de renta fija nos permitirá, en los momentos actuales de pérdida de poder adquisitivo, generar algo de carry, algo de yield, algo de rendimiento, algo de cupón que nos permita por lo menos combatir la inflación y generar capital en nuestras carteras. Así que nada, espero que os haya gustado. Como siempre, un placer. Dejadnos vuestros comentarios y estaremos súper agradecidos de que pues nos deis vuestra opinión. Que tengáis todos muy buen día de trading.